Dios les bendiga, amados hermanos. Este es su hermano José Ramírez. Y hoy pues quiero leer Proverbios capítulo 26, versículo 2, que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. De eso quiero hablar porque hay una ley de causa y efecto. La palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Generalmente las cosas malas que encontramos en nuestras vidas son el resultado de nuestras propias acciones. Entonces, lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Por eso quiero hablar de que nada es casualidad, de que no podemos desconocer esta realidad espiritual, que las maldiciones son producidas por las acciones, las maldiciones de Dios. Ahora, ¿qué es lo que produce la maldición de Dios? ¿Qué es lo que ocasiona la maldición de Dios sobre una persona, sobre un pueblo, sobre una nación? Tengo que comenzar por el principio: los dioses falsos. Óigame, bíblicamente las maldiciones son el resultado del pecado y de la rebeldía de las personas y de los pueblos. Pero, ¿qué causa las maldiciones de Dios sobre la gente o sobre la tierra o sobre ciertas y determinadas regiones? Mire, Dios hizo al hombre para que lo adorara a Él, para que tuviera comunión con Él y para que escuchara su palabra y la obedeciera. En Deuteronomio 28 dice que si no atendemos y obedecemos la palabra de Dios, entonces vendrán las maldiciones sobre nosotros. Entonces puedo decir que lo que provoca las maldiciones de Dios es la desobediencia. La desobediencia es rebelión contra la autoridad de Dios. La condición que nos mantiene bajo la gracia y el favor de Dios es la obediencia. Dice Hebreos 5:8 que Jesús, aunque Él era Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por causa de su obediencia, nosotros hoy somos salvos. Bendito sea el Señor. Es más, dice que la ira de Dios se va a manifestar sobre los hijos de desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se puede desobedecer a Dios y cuáles son algunas de las formas de desobediencia que pueden provocar la maldición de Dios? La Biblia nos da la respuesta. La forma de desobediencia que más provoca la maldición es el quebrantar los primeros 2 de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 5, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cuáles son los 2 pecados específicos aquí? Bueno, el primero es tener a cualquier Dios fuera de Jehová Dios. Hay quienes tienen a otros dioses aparte de Jehová Dios. Y ¿saben algo? No basta con reconocer al Señor como el primero y mayor de todos los dioses, porque Él es el único Dios. Y fuera de Él no hay quien salve, no hay otro fuera de Él. En Isaías 45:21 dice, Dios enfatiza allí: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y el segundo pecado
descrito en el próximo mandamiento es el hacer cualquier representación artificial de Dios y ofrecer adoración a Él. En Romanos 1:20, versículos 23 y 25, ahí Pablo analiza lo que significa quebrantar estos dos mandamientos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Oiga bien, el hombre no tiene la capacidad mental para comprender el grado, la profundidad de pecado que comprende el adorar ídolos y la gran maldición que esto trae sobre las personas y sobre los pueblos. Dios primeramente se reveló en la creación, según lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, y luego en las Escrituras. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tener ídolos, ya sea representado en un ser humano o en un animal, es una ofensa a la autoridad de Dios. La desobediencia no es una acción accidental, sino más bien una provocación calculada a su ira. Es un reto voluntario a Dios. Es como subirse al ring, ponerse los guantes y decirle a Dios que pelee contra usted. La ofensa a Dios crece más cuando le atribuyen su nombre y su poder a cualquier criatura o cualquier ser creado por Dios. Porque la palabra de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Todo lo que no sea Dios es una cosa y no se puede adorar, ni venerar. Lo terrible de quebrantar estos dos primeros mandamientos es que trae la maldición, no solo sobre quien las quebrante, sino que continúa sobre su casa de generación en generación. Eso lo dice la Biblia. Los pecados que traen esta maldición sobre las generaciones no son solamente los que vienen por causa de la idolatría. Muchas veces estas prácticas parecen no ser ofensivas a Dios, como es el caso de la religión, de la santería o del vudú. El término ocultismo viene de la palabra latina que significa escondido o encubierto. El ocultismo siempre ha fascinado a los hombres, esos hombres que no tienen a Dios en sus vidas, y sobre todo en estas últimas generaciones. Óigame bien, el interés por lo oculto ha crecido de una manera impresionante. Vemos la presencia del ocultismo en canciones, en músicas, en películas, en libros, aún hasta en dibujos animados. El hombre ha buscado siempre tener dos cosas. Primero, conocer las cosas ocultas y tener poder. En este deseo, que está fuera de la voluntad de Dios, le abre puertas al diablo, al demonio, para llevarlos a practicar cosas que trae sobre ellos la maldición de Dios. Bueno, el hombre puede alcanzar estas dos cosas por fuentes y por medios naturales. Pero cuando el hombre quiere ir más allá de lo que ha conocido, es cuando va en busca de fuentes sobrenaturales y sin saberlo ha entrado en el terreno de los demonios. Es entonces cuando queda atrapado por el ocultismo, cuya fuente principal
en Satanás. Ninguna fuente ocultista honra a Dios ni viene de Dios. Todo eso viene del diablo. Hay solo dos fuentes de conocimiento sobrenatural y de poder sobrenatural en el universo: Dios y Satanás, el príncipe de las tinieblas. Toda forma de conocimiento o de poder sobrenatural que no venga de Dios, entonces es del diablo, y ese poder es ilegal en la mano del hombre. El reino de Dios es el reino de la luz, y toda actividad que los siervos de Dios hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, a su palabra y conforme a esas benditas escrituras, tiene la aprobación de Dios. Pero el reino de Satanás es el reino de las tinieblas, y los sirvientes de este reino no conocen la verdad de a quién en realidad están sirviendo, y tampoco saben las consecuencias eternas que le va a traer a verse involucrado en el ocultismo, que es el imperio de Satanás. Les espera el lago de fuego y azufre. Eso está en Apocalipsis 21:8. Entonces, ¿es nuevo en el hombre el deseo de conocer lo oculto? Pues claro que no. Ese deseo fuera de la voluntad de Dios de conocer lo oculto y lo prohibido fue lo que llevó a Eva a desobedecer a Dios y a comer del fruto prohibido, y ella convenció a Adán, a su esposo, para que comiera también con ella. En el Edén no había un cartel que decía árbol prohibido, árbol del bien y del mal, aléjese, no pase, no lo toque. Claro que no. El cartel de prohibición era invisible, era una línea delgada entre obedecer o desobedecer a Dios. La elección de obedecer o de desobedecer la debía tomar Adán y Eva. ¿Y sabe qué? Pero, amados hermanos, cuando Adán cruzó ese límite, esa línea prohibida, ya estaba en el terreno de Satanás, y al desobedecer a Dios terminó siendo esclavo de Satanás. Obviamente que la primera que cruzó esa línea fue Eva, e indujo a su esposo a hacer lo mismo que ella. Mire, por eso es que tenemos que tener cuidado y mirar el testimonio, para que estemos seguros de que estamos en el lugar correcto, estamos en la congregación correcta, estamos recibiendo las enseñanzas correctas. Entonces, desde ese momento, en el hombre creció un deseo insaciable de lo oculto, por lo prohibido, por esas cosas que Dios prohíbe. Este terreno de lo oculto es una trampa, es una prisión que ha capturado a muchos hombres y mujeres en la tierra, y muchos ya están perdidos en la eternidad para siempre, en las llamas del infierno. Muchos son los que cruzan esa línea de lo prohibido para buscar en Satanás, en los demonios, el conocimiento de lo sobrenatural que Dios no le permite a los hombres buscar en nadie ni en nada aparte de Él. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces hay cosas que Dios no le concede a ningún hombre saber, y eso lo vemos cuando Dios le dijo a Juan en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, que no escribiera en el libro las cosas que decían los truenos, los relámpagos. Y Daniel, a él también Dios le dijo que cerrara y sellara las cosas que estaban escritas en el libro hasta el tiempo del fin. Satanás no conoce el futuro. Esa potestad es exclusiva de Dios, porque el único omnisciente se llama Dios. Satanás es un imitador, un engañador. Por eso las personas que infringen este mandamiento de Dios están bajo la maldición de Dios. La maldición se extiende hasta la cuarta generación de los que lo cometen, es decir, hasta los tataranietos. Eso duraría unos 160 años, y el único que puede quebrantar esa maldición se llama Jesucristo, cuando nos arrepentimos y le pedimos
que toda esa cadena de maldición generacional sea rota, para liberar nuestras generaciones futuras. Todo aquel que se involucra en lo oculto está expuesto a la maldición que pronunció Dios sobre los que infringen el primer mandamiento. El acto de adorar dioses falsos es adulterio espiritual, es traición a Dios, a ese Dios verdadero, al que merece honor, gloria y honra y devoción. Esta clase de adulterio es más grande que el adulterio natural, o sea, de la relación sexual con otra persona que no sea su cónyuge. Vamos a ver algunas ramas del ocultismo, por eso es que Dios aborrece tanto eso. La hechicería o brujería es una rama del ocultismo. El peligro del ocultismo se expone en 1 Samuel 15:23, donde dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La hechicería es un acto de rebelión contra Dios, porque es el intento del hombre de lograr cosas y de ganar sus propios fines sin tener que considerar a Dios. Es hacer todo sin Dios, y sin Él nada podemos hacer. La hechicería es la actividad ocultista para controlar y afectar a las personas, incluso crear circunstancias por medio ocultistas. Pero ¿es posible eso? ¿Cómo lo logran los hechiceros y brujos? Pues los demonios que operan en la hechicería se mueven para atacar a las personas y los llevan a un estado de desesperación, los llevan a una crisis psicológica o psíquica. Y hay 3 acciones claves que descubren las actividades de la hechicería. Es la manipulación, la intimidación y dominar. Dominar es su propósito principal. Entonces, las otras 2 formas del oculto, la adivinación y el curanderismo, son motivados por el mismo deseo básico: controlar a la gente y las circunstancias. Adivinación, espiritismo y ocultismo son ramas de conocimiento del oculto. Ofrecen muchas y diferentes formas, digamos, de conocimiento que no pueden obtenerse por medios naturales. Su forma más común es la adivinación, que incluye todas las formas falsas de revelación religiosa que reclama una fuente sobrenatural, pero en realidad esa fuente se llama Satanás y sus demonios. Curanderismo, encantamiento y magia blanca operan por medio de objetos materiales o por otras maneras de impactar los sentidos físicos, y muchas veces utilizan drogas o música. La música, dijo Jimi Hendrix, que tenía un poder, que los hombres desconocen el poder oculto en la música. Vemos en Babilonia cómo a través de la música todo el pueblo se inclinaba delante de un ídolo, de un muñeco de oro que hizo Nabucodonosor. Hoy vemos la gente inclinada al mal, al adulterio, al libertinaje por medio de la música, incluso hasta el satanismo y las drogas, pues ni se diga. Miren Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, la calle de los zombies, gente que se drogan con una maldición nueva llamada fentanilo. Entonces, con ese tipo de nación, con ese tipo de gente, nunca se ganará una guerra. Esa gente no sirve para ir a defender la patria, y menos para predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo 3:13 dice que en los postreros días los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra para engañar aquí es la palabra encantador. La siguiente es una breve lista de varias categorías de las herramientas usadas por los curanderos y por los encantadores. Cualquier objeto asociado con adoración idolátrica, sea pagano o profesando ser cristiano, cualquier objeto que representa cualquier tipo de religión falsa, secta o práctica falsa, cualquier objeto que ha tenido poderes sobrenaturales invocado
por algún practicante, ya sea sacerdote, curandero, chamán, babalao, etcétera. Aun cuando este poder esté dirigido hacia el bien, como supuestamente la sanidad, para liberar a alguien, para hacerle una limpia a alguien, su fuente le hace una maldición. Cualquier objeto que es expresión de superstición, como herradura, moneda de la suerte, pata de conejo, figura de santo, etcétera, todo eso trae maldición. Ahora, los siguientes son algunas formas comunes del oculto en nuestra cultura contemporánea. Eso lo estamos viendo hoy. La rama de poder del oculto: acupresión, acupuntura, proyección astral, hipnosis, levitación, artes marciales, los que invocan el poder espiritual sobrenatural, control de la mente, la hechicería, el santerismo, las maldiciones, la pachamama, etcétera. La rama del conocimiento del oculto: la astrología, el horóscopo, los medium, la numerología, la agorería, la lectura de las hojas de la coca, leer la palma de las manos, libros que enseñan las prácticas del oculto, leer la borra del café, el fondo del café, de la taza del café, religiones falsas o sectas que proclaman revelación sobrenatural, pero que contradicen la Biblia, como los testigos de Jehová, los mormones, la nueva era, los Rosacruz, el gnosticismo, el catolicismo romano, el bahaísmo. Está la rama del oculto que opera por medio de objetos físicos, amuletos, los angs, una cruz con un anillo en la parte de arriba, drogas alucinógenas, música rock, símbolos de suerte, símbolos del zodíaco, imágenes de santos, vírgenes, piedras santas, chakras, artefactos de hechicerías, cuadros con demonios, pentagramas, chaya, y todo esto son cosas del diablo. Lo que piensa Dios de los que se involucran en las prácticas mencionadas arriba está claramente referido en Deuteronomio 18, 10 al 12, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Fíjese bien que los que practican estas cosas están calificados en la misma categoría de los que sacrifican a sus hijos en fuego a dioses paganos. Bajo la ley de Moisés, el castigo para estas prácticas era la muerte. El Señor dice: la hechicera de cierto morirá. Es importante entonces reconocer que libros pueden ser canales del poder oculto. Cuando los cristianos en Éfeso fueron confrontados por el ministerio del apóstol Pablo de la realidad del poder de Satanás, su reacción fue drástica y dramática. Hechos 19, 18 y 19 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. En el dinero de hoy serían como unos $200,000 americanos. Entonces, la única manera apropiada, efectiva, para tratar con esos materiales ocultos y ocultistas es destruirlo completamente con fuego, es quemarlo. Aunque el valor de ese material ocultista sea muy grande. Hay gente que dejan de comer, no tienen para comer, pero van y compran un ídolo, un muñeco de yeso que enriquece a los artistas que lo hacen. Tan muertos son los que creen
en ellos como los que lo fabrican. Y no comete el error de enterrarlo ahí en el patio de su casa, en su propiedad, porque la maldición va a quedar allí. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Quizás hay padres que con profundo dolor se dan cuenta de sus transgresiones en lo oculto y de las maldiciones traídas sobre sus hijos, causándole que sean cautivos de Satanás, porque muchos de ellos los llevaron pequeños a que le echaran baños, a que le hicieran despojos y los ataron al diablo. Para los padres que se arrepienten y buscan a Dios con todo su corazón, Él ha dado una promesa especial en Isaías 49, 24 y 25. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Y mire cómo dice, y yo salvaré a tus hijos. Hoy vemos por las carreteras como hay ídolos y muñecos en la entrada de los pueblos, como queriendo decir, este territorio está bajo el poder de Satanás. Regresaba a la ciudad y vi el túnel de entrada de la carretera. Hay un túnel de entrada a mi ciudad y hay ídolos dibujados sobre relieve en la entrada de esos túneles. En la entrada de ese túnel vemos cómo en la ciudad, por lo menos de Sao Paulo, Brasil, hay un muñeco gigantesco, y dicen ellos que es el que vigila y es el que cuida a Brasil. Pero ese Cristo no reprende a los brasileños que en los carnavales desfilan desnudos, homosexuales, trepados en carroza, paseando demonios, ofendiendo a Cristo. Vemos estos ídolos trabajando en la conciencia de los pueblos para mantenerlos esclavizados a Satanás. Este es el día de abrir los ojos, Iglesia de Cristo. Vamos a hacer guerra espiritual, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a ayunar por nuestros pueblos, vamos a hacerlos libres. Tenemos el poder del Espíritu Santo para quebrantar todo poder del diablo y echar fuera. Y Dagón tiene que caer delante del arca. El arca hoy es la Iglesia de Cristo, el arca hoy es la presencia del Espíritu Santo, el arca de hoy es la sangre de Cristo, el poder de la resurrección de Jesús. Así que Jesucristo es nuestro Señor y en Él somos más que vencedores. Dios te bendiga. Shalom.